Entonces ahora vamos a ver un ejercicio y de ahí vamos a empezar con el tema de existencia y unicidad de soluciones. Vamos a ver cuándo existen soluciones, cuándo, cuándo son únicas esas soluciones, porque nos van a interesar las soluciones que son únicas. Es decir, por ejemplo, que dado una cierta condición inicial, solo obtenga una solución. No tener dos soluciones a partir de una condición inicial. No nos va a interesar mucho porque generalmente las aplicaciones, usualmente siempre las condiciones iniciales se las dan para justamente obtener una solución. Cuando hablo de aplicaciones me refiero a algo que sea aplicado a otra área, que no sea necesariamente la matemática. Generalmente las interpretaciones siempre son para una solución, no para varias. Cuando me tomo una condición inicial. Entonces vamos a ver todo ese tipo de cosas, como qué cosas se tienen que cumplir, cuáles son las condiciones necesarias o las condiciones suficientes para que exista una unicidad de soluciones o existencia, cosas de ese estilo. Pero primero vamos a ver, como le dije, un pequeño ejercicio que me quedaba de ver del bien anterior que no alcancé a ver. Y de ahí empezamos con el tema de existencia y unicidad. Entonces, criamos. Entonces, pongamos aquí ejercicio. Entonces, de hecho, pongamos aquí. Entonces, ejercicio. Vamos a poner que este es un ejercicio 1. O en realidad pongamos simplemente ejercicio, porque en realidad no vamos a ver más ejercicio. Después vamos a ver ejemplos. Entonces, y vamos a ver materia. Entonces, solamente ejercicio. Entonces, en este caso vamos a tomar una EDO y su solución va a ser un poco extraña. Va a ser una solución un poco implícita. Entonces, por eso va a ser un poco interesante hacer este ejercicio. Entonces, escribamos. Dice, encuentre la solución implícita de la siguiente EDO. En este caso vamos a tener, bueno, obviamente una EDO de primer orden. Y bueno, en este caso vamos, de hecho aquí en el ejercicio lo tengo escrito como X. Tengo una variable independiente X. Y esta va a ser igual a X por Y más 2Y menos X menos 2. Partido en XY menos 3Y más X menos 3. En este caso voy a tener una cierta condición inicial ligada justamente a esta ecuación diferencial. Entonces vamos a tener para Y, o sea, vamos a ver cuando X sea igual a 4, vamos a tener que Y va a valer 2. Esto va a ser Y. Entonces intentemos resolver esta ecuación de acá. Esta ecuación diferencial. Y nos vamos a dar cuenta de una pequeña sutileza que existe cuando obtenemos una solución. Entonces, la primera observación que se puede hacer de esta ecuación es que esto se puede arreglar un poquito esta parte de acá. De hecho, se puede arreglar como la multiplicación de dos polinomios. La parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, observación, de hecho pongamos observación 1. Podemos notar que la parte de arriba del numerador, como ejemplo, yo podría factorizar con respecto a y. Entonces, me quedaría y, o en realidad podría, bueno, sí, factoricémoslo en este caso mejor con respecto a x. Entonces, por ejemplo, aquí me quedaría x. O sea, aquí tengo un x, aquí tengo un x. Entonces aquí me quedaría y menos 1. Y en el resto factorizamos con respecto a 2. Se me quedaría aquí más 2 y menos 1. Entonces ahora nuevamente podemos factorizar porque tenemos estos dos elementos en común. Nos quedaría x más 2 e y menos 1. Entonces se puede arreglar como una pequeña multiplicación de dos polinomios. Y lo mismo con la parte del denominador. También puedo dejarla de la misma forma. Entonces tengo xy menos 3y más x menos 3. Entonces aquí nuevamente puedo factorizar con respecto a x y después con respecto a 3. Entonces si factorizo con respecto a x me queda y más 1. Y si factorizo con menos 3 me quedaría y más 1. Así que nuevamente puedo aquí factorizar con y más 1. Entonces me quedaría x menos 3 por y más 1. Generalmente uno siempre suele hacer este tipo de simplificación o intenta dejarlo siempre de esta forma cuando tengo como EDO de este estilo. Entonces,
significa que mi edo se transforma en la siguiente, tiene la siguiente forma. Va a ser x menos 3 e y más 1. Ahora, ¿por qué es importante haber hecho justamente este cambio? Porque de esta forma podemos ver dónde está bien definida esta edo y también nos podemos dar cuenta de que justamente pudimos dejarla como una de variables separables. Porque fíjense que esta parte de acá va a ser para x, va a ser como una función de x, y esta otra parte de acá va a ser como una función de y. Entonces puedo tener una variable separable ahí. Entonces, esta va a ser la edo con la que vamos a trabajar. Ahora, como pequeña observación, fíjense que si aquí yo multiplicara por este denominador, lo llevara para el otro lado, me quedaría como x menos 3 e y más 1 por aquí la derivada de y. Me quedaría x más 2 e y menos 1. Entonces, fíjense que, ¿por qué estoy haciendo esta pequeña observación? Porque fíjense que, por ejemplo, si x es igual a 3, o en este caso, por ejemplo, si y siempre toma el valor menos 1, entonces esta parte de acá se me hace 0. Y si se me hace 0, entonces no tengo ninguna ecuación diferencial que resolver. Entonces, como pequeña observación, aquí notar que si y es igual a, por ejemplo, si y de x, por solución tenemos, por ejemplo, siempre menos 1. Entonces, por ejemplo, esto para todo x real. Entonces, significa que simplemente voy a tener aquí 0 igual a x más 2. Y aquí voy a tener, bueno, en este caso simplemente voy a tener aquí menos 1, menos 1. Entonces aquí me quedaría simplemente como x es igual a menos 2. Entonces simplemente tenía una ecuación que no es diferencial. Simplemente me da, bueno, x va a valer esta parte de acá. En este caso me dice que, por ejemplo, x es igual a menos 2. Que de hecho igual va a ser una pequeña contradicción si nosotros nos tomamos, por ejemplo, x igual a 3. También vamos a tener como una pequeña contradicción ahí. Entonces, por eso que esta parte de acá no va a estar muy bien definida. Si el i toma el caso menos 1 o si el x vale 3, voy a tener problemas de hecho general con esta edo de acá. No va a estar bien definida. Entonces esos elementos, esos pequeños valores no los vamos a tener en cuenta cuando la resolvamos. Ahora, intentemos resolver esta ecuación de acá con variables separables. Entonces tomemos esta edo de acá. Intentemos resolverla. Entonces, aquí notemos que esta parte de acá, vamos a proceder de la misma forma que siempre. Vamos a decir, bueno, como tengo una variable separable, tengo una parte que solo depende de x y tengo otra parte que solo depende de y. Entonces veamos los dos casos de cuando, por ejemplo, este h va a ser igual a 0 o cuando h va a ser distinto de 0. Porque después la idea es dividir toda esta expresión de acá y dejarla acá, como una división. Entonces, tenemos que ver, cuando hagamos la división, tenemos que ver el caso en el que tengo h distinta de 0. Entonces, primero veamos el caso h igual a 0. Entonces, caso 1, vamos a tener h, en este caso, h de i igual a 0. ¿Y cuándo se da que h es igual a 0? Bueno, cuando justamente tengo la solución igual a 1. Porque de hecho, si tengo la solución igual a 1 acá, y la reemplazo, me va a quedar 1 menos 1. Entonces esta parte acá se me hace 0. Y si se me hace 0, significa que justamente tengo de y de x igual a 0. Es decir, que la solución y tiene que ser una constante, justamente una constante, porque es igual a 1. Así que esta sería la solución. Y esto sería para todo x perteneciente a lo real. Tal que, en este caso, los valores que estoy tomando para x tienen que ser todos menos el 3. ¿Y por qué menos el 3? Porque, bueno, aquí se indefine si tomo el caso 3. Entonces, solo voy a tomar ese de ahí. Ahora, caso 2. Bueno, aquí, como le dije, el caso 1 ya tengo una solución, que es una solución constante. Ahora vamos al caso 2, en el que h va a ser distinta de 0. Así que, en este caso, tenemos que resolver esta edo de acá. Sería y menos 1 e y más 1.
Entonces aquí vamos a dividir o vamos a multiplicar por h más 1, h menos 1. Si hacemos esto, entonces aquí nos va a quedar en un lado, la parte de acá nos va a quedar i más 1, i menos 1 de i. En este caso, recordemos que siempre cuando hacemos variables separables, en un sector dejamos todo lo que depende de una variable y en el otro sector dejamos todo lo que depende de la otra variable. Entonces aquí vamos a dejar solamente el diferencial de y. Y en el otro lado vamos a dejar el diferencial de x. Entonces la parte de acá, donde solo depende de x, vamos a tener el diferencial de x. Y ahora esta parte de acá vamos a integrarla, esta expresión de acá. Entonces si integramos, nos va a quedar la integral de i más 1, i menos 1, de i. Y aquí nos quería x más 2, partido en x menos 3, de x más una constante. Una constante que aparece porque aquí estamos haciendo una integración implícita, o sea, una integración indefinida. Entonces justamente no aparece una constante. Como recordatorio, aquí también no debería aparecer una constante, pero la otra constante la tiro para el lado de acá. Entonces, en otras palabras, como que si esta de acá fuera una recta de constante. Es como si aquí, por ejemplo, tuviera C1 y aquí, bueno, aquí le puse un más, pero igual. Y por ejemplo, no sé, si aquí le tuviera un más C1 y aquí, por ejemplo, tuviera un más C2. Entonces, como si tuviera este, lo tiraba para el otro lado. Después me queda C2 menos C1 y a eso le llamo C. Pues aquí le llame C. Para no ser tan redundante escribiendo constante a cada rato. Entonces ahora estas integrales son súper sencillas de resolver. Porque fíjense que, de hecho, por ejemplo, tomamos esta de acá. Entonces, pongamos aquí, resolvamos 1. Entonces, ¿por qué es sencilla de resolver? Por lo siguiente. Porque fíjense que la expresión de arriba, esta de acá, puedo dejarla como esta expresión de acá. De la siguiente forma. Podría aquí yo, por ejemplo, restar en esta fracción de acá, restarle un menos 1. De hecho, hacer aparecer un menos 1. ¿Cómo hago aparecer un menos 1? Bueno, restando y sumando un menos 1. Y bueno, el adicional que sería aquí más 1. Entonces, fíjense que justamente esta parte de acá es igual a esta parte de acá. Si yo separo, me va a quedar i menos 1, i menos 1 de i. Puedo separar aquí la otra integral y me quedaría 2 de i partido en i menos 1. Entonces como esta parte de acá es, toda esta parte de acá es 1, simplemente me quedaría la integral del diferencial de i. Y eso simplemente sería i. Y en esta otra parte de acá, esta integral de aquí, corresponde al logaritmo de i menos 1. Entonces aquí nos quedaría el 2 afuera y nos quedaría el logaritmo de, bueno, con valor absoluto, de i menos 1. Entonces es súper sencillo de resolver. Y se puede resolver de la misma forma esta parte de acá. Entonces, escribamos análogamente para la integral, escribamos 2. Esta sería la integral 2. Obtendríamos la siguiente expresión. Que de hecho no la voy a escribir porque, o sea, no la voy a resolver porque se hace de la misma forma. Entonces aquí sería, por ejemplo, la integral de x más 2 partido en x menos 3, diferencial de x. Si lo hacemos de la misma forma, nos quedaría x más 5, logaritmo de el valor absoluto de x menos 3. Entonces ahora reemplacemos estas dos expresiones en la ecuación diferencial que teníamos. Esta expresión de acá y esta expresión de acá la tenemos que reemplazar aquí y aquí. Entonces nos quedaría esta expresión, vamos a copiarla. Entonces pongamos aquí, esto implica que vamos a tener en el lado izquierdo de esa expresión igual a esta otra expresión en el lado derecho. Más una constante. Ya, ¿cuál es el problema aquí ahora con esta parte de aquí? ¿Y por qué no están pidiendo una solución implícita de esta ecuación diferencial? Y es porque aquí va a tener problemas con
despejar, porque la idea siempre cuando tengo algo de este estilo ahora es, bueno, el procedimiento sería despejar el i, despejar la solución que estamos buscando. Recordemos que estamos buscando esta función de acá, esta función que depende de x, buscamos despejarla. Pero esta expresión de acá no se puede despejar. Porque de hecho, por ejemplo, si nosotros podríamos decir, pero bueno, aquí yo podría aplicarle una exponencial y ver qué ocurre. Entonces, por ejemplo, de hecho, apliquémosle una exponencial. Si nosotros aplicamos una exponencial, lo que haría el exponencial de i más 2 logaritmo de valor absoluto de i menos 1. Y aquí nos quedaría el exponencial de x más el 5 por el logaritmo de x menos 3 y una constante. Entonces aquí, bueno, si nosotros separamos la expresión del lado izquierdo, nos quedaría el exponencial de i y el exponencial de el logaritmo de i menos 1 al cuadrado. En este caso queda al cuadrado porque el 2 lo tiré para arriba por propiedad del logaritmo. Y lo mismo acá, nos quedaría el exponencial de x y aquí nos quedaría el exponencial del logaritmo de x menos 3 elevado a 5. Nuevamente el 5 lo puedo elevar por propiedad del logaritmo. Y además puedo aquí multiplicar una constante k, porque en este caso el k sería el exponencial de c, pero sabemos que es una constante, así que el exponencial de una constante sigue siendo una constante, sigue siendo un numerito. Así que esta cosa acá sería una constante. Constante. Bueno, aquí se puede arreglar un poquito más la expresión. Y como la exponencial es la función inversa del logaritmo natural, entonces nos quedaría el exponencial de i, y aquí nos quedaría i menos 1 al cuadrado, y en el lado derecho nos quedaría lo mismo, x menos 3 elevado a 5 por k. Pero esta expresión de acá nuevamente no se puede despejar. Entonces, por eso nos están pidiendo una solución implícita. Porque, de hecho, esta sería como la solución implícita. No sería una solución explícita, porque justamente no puedo dejar de forma explícita la solución y que estamos buscando. Simplemente nos queda de una forma implícita, no explícita. Entonces, esta sería la solución implícita. Bueno, una solución en realidad general implícita. General implícita de la EDO. ¿Cuál EDO? La de acá. De esta EDO de acá. Escribamos aquí de esta EDO aquí. Entonces sería la solución general implícita. Bueno, general, recordemos que siempre hablo de soluciones generales cuando simplemente tengo una constante acá. Cuando vos habla de forma general. Porque no tengo un numerito en particular. No es como ejemplo que k valga 2. Sino que simplemente k, una constante. Ahora, se volvería una solución particular implícita si impongo la condición inicial. ¿Y cuál es la condición inicial? Esta de acá. Entonces, si imponemos esa condición, como si imponemos la condición inicial cuando x vale 4, y va a valer 2, entonces obtendríamos una solución particular implícita. En este caso aquí se lo dejo como ejercicio porque simplemente reemplazar el 4, reemplazarlo acá, acá y acá, y el 2 reemplazarlo acá y acá. Y de ahí despejar el k. Y ahí obtendrían un cierto k, y después ese k después simplemente lo reemplazan. Y ahí obtendrían, pongamos que el k, no sé, hacen los cálculos y le da 2. Entonces ese después sería la solución particular implícita. Entonces cuando se impone esta condición de acá. Pero eso lo dejo como ejercicio. Simplemente, como digo, es simplemente despejar el k. Ejercicio, pongamos aquí como sugerencia, como un hint, despejar k. Y ahí obtendría la solución particular implícita. Ahora, ¿por qué también es curiosa esta solución? Porque se puede definir otro tipo de función, una función que se llama función omega o función logaritmo producto,
que justamente me soluciona esta cosa de acá. Pero es una función bien, bien especial. Es una función que no se tiene su forma eh, como, como implícita, por así decirlo. Entonces, de hecho, aquí podemos definir ese tipo de función y veamos cómo se comporta para esta solución de acá. Entonces, definición sería, sería para la función omega o log producto. Y veamos qué función es esa. Una función bien especial. Entonces, la función omega, que en este caso va a ser un omega mayúscula, bueno, entre comillas mayúscula, porque en realidad se puede ver como así también, pero dejemos como un W grande, es la solución o la función inversa de la función f de w, en este caso w minúscula, igual a w por el exponencial de w, donde este w minúscula se encuentra en todos los reales. Entonces fíjense que esta parte de acá justamente se parece mucho a esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces la función inversa justamente de esta expresión se le va a llamar función omega. Entonces, en este caso la función inversa sería justamente despejar el... Siempre cuando hablamos de función inversa, porque tenemos que, no sé, pues si tenemos esta expresión, se busca justamente despejarla, en este caso como la variable. Así que consideramos el i como una especie como de variable. Digo, como entre comillas como especie de variable, porque en realidad sabemos que es una función. Pero como ejemplo, si aquí tuviéramos ejemplo un w y aquí tuviéramos un w. Entonces la función omega sería la inversa de esta expresión. Y la inversa de esta expresión justamente sería ese omega. Entonces como justamente la solución, podríamos decir en otras palabras, de esta expresión de acá sería esta función que no hemos definido. Entonces, generalmente la forma que tiene esta cosa de acá es algo que, bueno, pasa por el cero. Cuando, no sé, pues tengo aquí el omega en cero, obviamente esto se hace cero, porque si tengo un cero acá, toda esta parte se me hace cero, entonces pasa por el cero, esta función f, y después empieza a crecer de forma exponencial. Crece de forma exponencial justamente por esta exponencial, y por el lado izquierdo, cuando este omega es pequeñito, hace como una cosa así, y después como que sube, y después tiende como a cero. Entonces como una cosa como así. Por aquí sube de forma exponencial, entonces sería f, y después como que baja, llega aquí como a un mínimo que se alcanza en omega menos 1, y esto vale aquí menos 1 partido en el exponencial, que de hecho este mínimo se puede calcular súper fácil, simplemente derivando esta expresión, igualándola a 0, encontrando el punto crítico, así como encontrar un mínimo como en cálculo 1. Entonces se encuentra ese mínimo y después como que una cosa así. Y como que se tiende a 0 para el... Cuando el omega se hace... Cuando el omega se va a menos infinito, esta cosa como que tiende a 0. Y se va para allá. Entonces como que tiene esta forma, esta función de acá. Entonces la función inversa de esta cosa, en este caso se considera desde acá. Se considera en toda esta parte de acá. Y aquí considero mi función inversa. Y esa función inversa justamente le digo, como les digo, sería omega grande. Y ese omega grande justamente sería la solución, o sería el despeje, en otras palabras, de esta expresión de acá. Entonces, manipulemos un poquito esta expresión, de acuerdo a esta definición que vimos acá. Entonces, tomemos esta expresión de acá y apliquémosle justamente esta definición de la función omega, para que se entienda un poquito más a lo que voy. Entonces, primero que todo, dejemos esta expresión de acá como algo muy similar a esto de acá. Entonces queremos dejarla como un w por el exponencial de un w. Entonces, esta parte de acá vamos a llamarle justamente w. Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a tener que w va a ser i menos 1. Entonces, esta parte de acá vamos a llamarle
W. De hecho, aquí podemos sumar y restar por menos 1. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos decir, bueno, toda esta parte de acá va a ser W. Entonces esto va a ser lo mismo que el exponencial de W más 1. Y aquí no quería W al cuadrado. Bueno, de hecho aquí puedo dejarlo simplemente como al cuadrado. El valor absoluto lo puedo sacar porque como está al cuadrado, siempre cualquier cosa al cuadrado es positivo. Y aquí me quedaría simplemente como el exponencial de x menos 3 elevado a 5 por k. Como le dije, la idea es dejar esto similar a esto de acá. Y de ahí aplicar la definición de la función omega para intentar despejar un poquito esta cosa de acá, esta ecuación implícita. Entonces, ahora fíjense que aquí puedo aquí despejar, o sea, puedo separar estos exponenciales y me queda el exponencial de w y el exponencial de 1 de w al cuadrado. Y aquí me quedaría exponencial de x menos 3, 5 por k. Entonces el exponencial de 1, simplemente un numerito, puedo tirarlo para el otro lado. Entonces esto va a ser lo mismo que decir que esto es el exponencial de w por w al cuadrado. Y aquí sería x menos 1. El menos 1 aparece por este de acá. Cuando lo tiro para el otro lado me queda con un menos 1. Y aquí me quedaría x menos 3 elevado a 5 por k. Ahora se parece mucho esta cosa de acá a esta de acá. Simplemente que el w está al cuadrado. Entonces ahora saquémosle el cuadrado. Entonces nosotros podemos aquí, en este caso, aplicarle la raíz y nos quedaría el exponencial de w partido en 2 y aquí nos quedaría w. Así que yo le aplico, como dije, la raíz. Y aquí me quedaría el exponencial de x menos 1 partido en 2. Bueno, de hecho podría dejar todo esto en raíz mejor. Aquí como más menos. Me quedaría el exponencial de x menos 1, x menos 3 elevado a 5 y k. El más menos, recordemos que aparece justamente por el valor absoluto. Siempre cuando aplico el valor absoluto tengo que ver los dos casos, en que sea Profe, positivo o negativo. ¿Sí? ¿de dónde salió la división del 2 en la última exponencial? De cuando aplique la raíz. Ah, ok. Cuando aplique la raíz, claro, la raíz, recordemos que la Sí, sí, raíz sí, sí, es... sí. Ah, ya. Sí, es por eso. Entonces, claro, me queda de esta forma ahora. Y ahora fíjense que aquí puedo hacer aparecer un 2 acá y acá. Y de esta forma obtendría justamente lo que estamos buscando. Queríamos que esto se pareciera a esta parte de acá. Entonces, claro, le aplico aquí un 2 y un 2. Que eso lo va a hacer aparecer porque al fin y al cabo 2 partido en 2 es 1. Entonces como si tuviera aquí un 1 simplemente, multiplicado. Entonces aquí me quedaría 2, 2. Entonces, bueno, aquí en este caso este 2 que me está sobrando lo puedo tirar para el otro lado. Y me quedaría como el exponencial de w menos 2. Aquí me quedaría w partido en 2 igual a un medio, en realidad más menos un medio de esta raíz de acá. X menos 1 y valor absoluto de x menos 3 elevado a 5 por k. Entonces, ahora fíjense que esta parte de acá sería ya como mi función, como la función f que me definí recién. Entonces, significa que, de hecho, esta parte de acá sería como f de w partido en 2. Así que ahora tendría que aplicar la función inversa para justamente despejar el w. Y de esta forma, si aplico la función inversa y tengo mi w, voy a poder obtener mi i, que eso es lo que estamos buscando. Así que escribamos acá. Sabemos por la definición de la función omega que w grande en este caso es la función inversa de f.
este caso de f de w. Así que apliquemos justamente esto sobre la definición. Así que de esta forma, como tengo que f de w partido en 2 es igual a más menos 1 partido en 2 teta raíz x menos 1 con x menos 3 a la 5 por k, esto en raíz. Como tengo esto, entonces significa necesariamente de que la función, en este caso la función y, o la función en realidad esta función aquí de omega, me quedaría como omega de x partido en 2, de hecho omega grande de x. Y esto va a ser igual a omega grande, sería la función inversa, de más menos 1 partido en 2 del exponencial de x menos 1 por x menos 3 a la 5 por x. Como les digo, esta parte de acá aparece justamente porque esta es la función inversa de esta función f. Entonces por eso que si yo aquí le aplicara la función inversa, justamente me quedaría simplemente esta parte de acá, la parte de adentro. Y por eso que aquí aparece TW, porque como si le aplicara TW a toda la igualdad. Entonces, pongamos aquí, esta es la función inversa de f. Bueno, y aquí simplemente puedo volver a la variable anterior que teníamos, este w pequeñito. Habíamos dicho que era i menos 1. Entonces, esto va a ser lo mismo que decir que aquí tengo i x menos 1 partido en 2 de este omega gigantesco. De más menos un medio. Y toda esta expresión de acá. Así que si yo ahora despejo el i, obtendría justamente la solución que estamos buscando. Que en este caso sería 2w grande de todo lo que se encuentra adentro más 1. Y esta sería la solución que estamos buscando. Ahora, generalmente esta función omega gigantesca no tiene una forma tan explícita. No es como que generalmente tiene otro tipo de forma, tiene una forma integral o forma, creo, también en serie. Y generalmente uno esa forma la aplicaría acá. Pero no es como que, no sé, por W tuviera, no sé, por seno, por el exponencial, qué sé yo. No es que no es que tenga una forma explícita. Entonces simplemente la solución como que sería esta de acá. Simplemente sería, bueno, el i va a tener una forma de esta función omega. Y nada más. Entonces esta sería como la solución final. Y esto sería, aquí hay que definir el x, esto sería para todo x, en los reales, menos para el... ¿Para qué función está indefinido esto? Para el menos, o sea, para el 3, porque con el 3 se indefinida esta función. Entonces, menos el 3. Entonces esa sería la solución que obtendríamos, de acuerdo a esta definición de esta función omega. Entonces, así como resumen de este pequeño ejercicio, aquí nosotros podemos notar que esta solución de acá, de hecho, si, por ejemplo, yo le hubiese pedido este ejercicio como una solución implícita, esta parte de acá que acabo de marcar, simplemente nos bastaría como solución. Es decir, resuelven la EDO y si llegan hasta acá, no habría ningún problema. Pero ahora, bueno, yo les definí esta función omega. Entonces, como le definí esta función omega, entonces se puede llegar un poquito más lejos y decir, bueno, esta va a ser la solución. Pero si yo no le hubiese definido justamente esta función, entonces esto simplemente bastaría como una solución implícita. Y esta acá ya valdría como una solución un poco más explícita de la solución que estamos buscando. Entonces, eso. Ahora que hemos visto este ejercicio, como les dije, vamos al tema ahora de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción sobre la parte de unicidad y sobre la parte de existencia, para que se entienda un poco a lo que quiero ir con el tema de estos dos conceptos. Entonces vamos a ir a la otra página. Profe, ¿Sí? entonces era una solución particular implícita a la que llegamos ahí, el 2 por el omega grande más... No, todo esto ese- sería una solución general. En este caso sería como una solución general explícita. Porque aquí estamos diciendo, bueno, esto va a depender de W. Por ejemplo, esta de acá sería una solución implícita. Implícita porque aquí no estamos despejando el I. No estamos mostrando explícitamente el I.
simplemente digamos esta solución de acá, pues eso se llama implícito, porque no está de forma explícita el i, ¿cachai? Simplemente está expresado aquí y aquí. Entonces sería como una solución general implícita. Y general porque aquí tengo un k, una Ujú. constante cualquiera, que podría tomar cualquier valor. Cuando el k toma un cierto valor, de acuerdo a mi condición inicial, porque de hecho uno aplica la condición inicial, uno despeja el k, y ahí obtendría un valor para ese k, ahí uno obtendría una solución particular implícita. Pasa de general a particular, porque ahora ya no tengo un k general, sino que tengo un k particular que satisface justamente esta condición inicial, ¿cachai? Entonces eso sería como solución, con esto sería solución particular implícita, pero esta parte acá ya no sería como implícita, porque aquí estoy mostrando de forma explícita el i. Bueno, estoy diciendo el i va a tener esta forma acá. Entonces está mostrado de forma explícita. Entonces esta sería como una solución explícita de mi ecuación diferencial. Ya, Entonces implícita y explícita. vale, vale, gracias. Ya. Y eso. Entonces, bueno, en este caso, también como otro paréntesis, aquí yo la solución la dejé para un cierto k. Entonces sería como ejemplo también una solución general explícita. Pero cuando uno habla de solución explícita, uno generalmente no dice explícita, uno simplemente dice, solución general y listo. Como que uno como que omite un poco la parte de explícita cuando tengo algo de este estilo. Obviamente si yo aquí aplicara la condición inicial acá, tendría simplemente una solución general. Aunque también podría ser una solución, o sea, una solución particular, si es que yo aplico la condición inicial. Pero generalmente yo no le diría, por ejemplo, una solución particular explícita, simplemente le diría una solución en particular. Como que el explícito también ahí lo omitiría, para el caso particular. Bueno, entonces siempre puedo sacar una solución explícita a partir de una implícita o se tienen que cumplir ciertas No, condiciones. no siempre. O sea, por ejemplo, en este caso pudimos hacerlo porque yo me pude definir esta función de acá, ¿cachai? Entonces, tenemos esta definición de esta función, pero hay veces que no se puede, Ya. una función implícita no se puede pasar a una explícita. A veces Ah, simplemente queda con una implícita y no hay ninguna función que. No puedo despejar en otras palabras el i. Hay veces que simplemente no lo puedo despejar y si no lo puedo despejar se queda como una implícita. Pero en este caso, claro, como le definí esto, entonces se puede. ¿Cachai? ¿Se vale, entiende o no? vale. Siempre que se pueda definir eso, entonces yo creo que ahí se Claro, puede. siempre que tenga Vale, una función que me satisfaga eso, estamos listos. vale. Entonces, eso. Ahora, como les dije, veamos el tema de existencia y unicidad. Entonces, pongamos aquí existencia y unicidad. Entonces, introducción. Entonces, veamos a qué me refiero cuando hablo de unicidad primero. Y después vamos a ver el tema de la existencia. Entonces, unicidad. Unicidad. Pongamos aquí un color azulito. Entonces, vamos a un ejemplo primero para entender este tema de unicidad. Entonces, pongamos aquí estudiemos el problema. Esto es una EDO bastante particular, que en este caso, por ejemplo, sería, eh, en este caso, la derivada de i, y va a ser igual a 3 por i elevado a 2 tercios. Entonces, fíjense que, bueno, primero que todo, uno es fácil identificar que aquí nuevamente tengo una ecuación de variables separables, porque toda esta parte de acá podría corresponder a h de i, y en este caso todo lo que depende de x sería 1. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera un 1, entonces, bueno, toda esta parte de acá sería g de x. De hecho, no tengo ninguna otra dependencia de x acá. Entonces, así podría separarlo en variables. Entonces, como siempre procedemos con el tema de variables separables, uno lo separa en dos casos. Cuando h es igual a 0 y h distinto de 0. Entonces, bueno, aquí no lo voy a solucionar, simplemente voy a mostrar las soluciones, porque tampoco no es la idea de esta parte de acá. De hablar de la unicidad simplemente. Entonces, por ejemplo, si tengo esto igual a 0, y bueno, vemos este caso acá, significa que tengo h igual a 0, o sea, tengo i igual a 0. Entonces tengo una solución, creamos i de 1, va a ser igual a 0. Esto sería para todo x los reales. Para todo x los reales porque no están imponiendo ninguna, en principio no están imponiendo ninguna condición sobre el x. No es como ejemplo que esto estuviera partido en x.
Entonces ahí tendríamos quizá un problema, no se pone x igual a 0. Pero no tenemos no se indefine en ningún momento, entonces simplemente decimos que aquí están todos los reales. Y en el otro caso, cuando tengo esto distinto de 0, si lo solucionáramos, nos quedaría una segunda solución, que sería x más un cierto k constante y todo esto elevado a 3, donde k es constante. Entonces si solucionamos esto, que es bastante sencillo, obtendríamos algo de este estilo. Entonces fíjense que tenemos dos soluciones, que hasta ahora no hay ningún drama, porque hemos visto ejemplos y ejercicios donde obtenemos varias soluciones. Soluciones constantes o soluciones que no son constantes, pero se obtienen varias. Entonces, bueno, aquí también fíjense que este x no se indefine en ningún momento, para ningún valor en particular. Entonces, esto va a ser para todo x, también en lo real. Entonces, como les dije, tengo dos soluciones. Entonces, creamos acá. Tengo dos soluciones que pasan por un mismo... En este caso, fíjense que estas dos soluciones van a pasar por un mismo punto. Que en este caso es el... Por ejemplo, si x vale 0, entonces y se hace 0. Por ejemplo, claramente aquí si el x es igual a 0, entonces y se hace 0. Entonces va a tener la solución 0,0, por así decirlo, donde x vale 0 y el y vale 0. Y aquí también puede tener algo de este estilo. Por ejemplo, si nos tomamos k igual a 0, es decir, nos tomamos una cierta solución particular con k igual a 0, entonces aquí simplemente va a tener x elevado a 3. Entonces nuevamente, si me tomo x es igual a 0, aquí me va a quedar 0 elevado a 3, así que nuevamente el y también va a ser 0. Así que en los dos casos, los dos pasan por el mismo punto. Entonces, por ejemplo, tengo dos soluciones que pasan por el mismo punto. Por ejemplo, en este caso, x0 y 0 igual a 0,0. Pongamos aquí y2. Me lo tomo como x, o sea, como k igual a 0. Entonces me tomo bajo esa solución particular. Tengo dos soluciones que pasan por el mismo punto. Y a pesar que pasan por el mismo punto, son soluciones, como les dije, distintas. Entonces, pongamos aquí, a pesar de esto, son soluciones distintas. Entonces, ¿a qué me refiero con distintas? Que en general son funciones distintas. Es decir, cada una va a tener su propio gráfico, su propio comportamiento. Entonces, por ejemplo, si aquí yo hiciera un dibujito, por ejemplo, una solución sería simplemente, habíamos dicho que era y igual a 0. Está acá, para todo x. Entonces, simplemente, por ejemplo, si lo dibujara, sería aquí como algo así. Bueno, pongámoslo aquí un poco más. Sería como algo así. No, esto es muy grueso. Como algo así sería el y igual a 0. Entonces, acá sería y1 de x igual a 0. Es decir, la función que todo el rato es 0. Y por otro lado, si el gráfico está acá, para acá igual a 0, tendría la siguiente solución particular. Tendría como algo, o sea, tendría algo como este estilo. Algo como así. Entonces, fíjense que los dos pasan por el 0, 0. Los dos pasan por el x, y igual a 0, 0. Pongamos aquí x sub 0 e y sub 0. Entonces, uno dice, pero bueno, se intersectan, ¿cuál es el drama con eso? En principio no hay ningún drama matemático en que dos soluciones se intersectan. Generalmente el drama viene cuando tengo que aplicar este tipo de soluciones a una cierta situación real. Usualmente, como les dije, las condiciones iniciales son condiciones que la misma, por ejemplo, pongamos que tengo un cierto experimento, del experimento obtuve una cierta ecuación diferencial, y de esa ecuación diferencial con ese experimento también voy a tener unas ciertas condiciones iniciales. No sé, bueno, en el tiempo cero mi experimento va a tener una cierta forma. Esto quiere decir matemáticamente, por ejemplo, que en x igual a 0, no sé, para el tiempo 0, para x igual a 0, mi solución va a tener una cierta forma. Entonces yo espero que bajo esas condiciones iniciales mi experimento tenga tenga un cierto comportamiento, no que tenga dos comportamientos. Entonces, por ejemplo, fíjense que si parto todo esto desde 0, es decir, parto desde acá, y tuviera, por ejemplo, un experimento,
Un experimento, o sea, si tuviera problemas aquí con la unicidad, diría, bueno, tengo dos soluciones, entonces el experimento se podría comportar de dos formas. Y esa no es la idea. La idea es que, por ejemplo, bajo una cierta condición, obtener un cierto comportamiento en mi experimento. O bajo otra condición, quizá obtenga esta de acá. Pero no bajo el mismo, no, que no bajo la misma condición obtenga dos cosas distintas. Entonces, más que nada por un tema práctico de que vamos a tener problemas con esto de acá. Entonces ahí vamos a tener un problema de unicidad. Porque es decir, que bajo una misma condición obtenga dos soluciones. Entonces ahí no hay unicidad, cuando obtengo dos soluciones distintas. Pero sí voy a tener unicidad, por ejemplo, que bajo una cierta condición solo obtenga una solución. Supongamos que tengo esta de acá, yo le impongo la condición inicial, esta de acá, y solo obtengo esta de acá. Esta de acá nunca existió. Entonces ahí yo diría, aquí tengo una solución única. Tengo una unicidad, no tengo ningún problema. Pero claramente aquí no hay unicidad, porque tengo dos. Entonces, vamos a darle énfasis a ese tipo de cosas cuando hablamos de unicidad. Así que, pongamos aquí que estas dos soluciones se intersectan. Y, de hecho, por ejemplo, además, son dos soluciones de una misma condición inicial. Como ya hemos dicho, x igual a 0 igual a 0. Entonces, aquí claramente no hay unicidad. Es decir, no hay una solución única. Entonces a esto nos vamos a estar refiriendo, como les dije, a cuando hablamos de unicidad. Que bajo una cierta condición solo tener una solución. Y de hecho podemos imponer ciertas condiciones sobre, o podemos pedir ciertas condiciones sobre una ecuación diferencial. Y decir, bueno, si se cumplen todas estas condiciones, entonces siempre vamos a tener unicidad. De hecho, vamos a ver un pequeño teorema que nos dice cuándo va a haber unicidad. O qué condiciones suficientes simplemente necesito para que existan solución única. Pero bueno, por el tiempo probablemente lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora veamos una pequeña pincelada de lo que me refiero cuando hablo de existencia. Entonces aquí vimos una pequeña pincelada de lo que me refiero cuando hablo de unicidad. Y ahora hablemos de la existencia. Entonces, vamos, creémonos la otra página porque si no me va a quedar sin espacio. Entonces, de existencia. Entonces, cuando hablo de existencia de una ecuación diferencial, me refiero a que justamente, como lo dice el nombre, que existe una solución. Porque van a haber ecuaciones diferenciales donde no existen soluciones. Entonces vamos a ver una súper sencilla. Entonces, pongamos aquí, si ahora consideramos, por ejemplo, esta ecuación diferencial, que va a tener que la derivada de esta función va a ser igual a la raíz de menos el valor absoluto de y menos x. Entonces, aquí podemos notar algo rápido. Y por ejemplo, que si veo esta parte de acá, bueno, recordemos que esta parte de acá es igual a f de x, y, por la definición que yo le di al principio del curso de ecuaciones diferenciales. Esta es una función f. Entonces, por ejemplo, si ese f es igual a 0, significa que esto va a ser igual a 0 siempre y cuando obtenga, por ejemplo, como solución esta solución de acá. Por ejemplo, si digo que el y es igual a x, bueno, aquí reemplazo el x y esta parte de acá se me hace 0. Entonces, bueno, diría, pero no hay problema. Entonces, estoy diciendo que justamente esta ecuación va a ser igual a 0 bajo esta solución igual a x. Entonces significa que, bueno, si yo derivo ahora esto con respecto a x, esta expresión de acá, aquí me queda 1, porque aquí tengo un x en esta parte de acá. Entonces contradice un poco esta cosa, porque está diciendo que en otra palabra va a tener 1 igual a 0. Entonces va a haber una pequeña contradicción. Entonces esta función está mal definida. O sea, esta ecuación diferencial va a estar mal definida. Entonces creamos todo eso que acabo de decir. Entonces, notemos que si f de x de y, es decir, esta expresión de acá,
es igual a cero. Entonces esto se va a dar siempre y cuando justamente obtenga la solución de y igual a x. Y en principio esto debería ser para cualquier x en los reales. Entonces, claro, aquí deberíamos obtener en otras palabras que si yo reemplazo esa solución, debería obtener esto igual a cero. Porque justamente si reemplazo esto acá, aquí me va a quedar igual a cero. Entonces obtendría esta expresión de acá. Pero si derivamos la solución, esta solución de acá, vamos a tener que la derivada es igual a 1. Entonces, si derivamos esta solución, obtenemos que la derivada va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1 porque justamente acá hay un x. Entonces, si derivo el x, obviamente esto me va a dar 1. Entonces obtengo esta parte de acá. O sea que tengo una pequeña contradicción, porque aquí me está diciendo que esto es igual a 1 y aquí me está diciendo que esto es igual a 0. Entonces va a tener 1 igual a 0. Claramente hay una contradicción ahí. Entonces, lo cual lleva a una contradicción. En este caso vamos a tener 1 igual a 0. Entonces aquí vamos a tener una ecuación que está mal definida. Porque, bueno, uno podría decir, pero bueno, no consideremos esta solución, consideremos otra solución. Entonces aquí yo podría considerar, por ejemplo, no sé, otro tipo de solución con otra forma, no igual a x, sino igual a otra cosa, y reemplazarlo acá. Pero ¿cuál es el problema? Que al reemplazar esa otra solución que se nos podría ocurrir, aquí vamos a tener el valor absoluto con un menos. Entonces vamos a tener un menos dentro de esta raíz. Es decir, no va a estar bien definido, no va a estar bien definida esta ecuación dentro de los reales, porque estamos trabajando dentro de los reales. Quizás dentro de lo complejo se podría trabajar, porque aquí obtendría, como tengo un menos, aquí aparecería un i complejo. Pero estamos trabajando bajo los reales. Entonces tenemos aquí un problema de cómo está definida esta ecuación diferencial. Entonces a eso voy a hablar de la existencia. Que esta ecuación de acá justamente no van a existir soluciones. Porque la única que podría haber existido en los reales justamente no existe. Porque nos lleva a una contradicción, nos lleva a 1 igual a 0. Así que cuando tengamos cosas como esta, vamos a decir, bueno, no van a existir las soluciones. Así que escribamos aquí. Independiente de la forma de la función y el lado derecho, es decir, esta parte de acá de la ecuación, impide que la ecuación diferencial ordinaria esté bien definida dentro de los reales. Entonces, esta misma Edo no tiene solución. Es decir, no existe. Entonces ahí vamos a tener un problema de existencia de soluciones. Así que siempre nosotros, usualmente, a lo largo del curso vamos a estar interesados en ecuaciones que primero existan la solución, porque tenemos que resolver una ecuación. Entonces, primero que tiene que existir y lo segundo es que sea única esa solución. Es decir, que dado una condición inicial, siempre obtengamos una solución. Dado otra condición inicial, claro, podríamos tener otro tipo de solución, pero bajo una condición siempre tener una, no tener dos, como en el ejemplo que vimos recién. Entonces, por eso vamos a estar siempre hablando del problema de existencia y unicidad. Así que, de hecho, aquí podríamos escribir también, como pequeña observación, que buscamos que la condición inicial sea, primero, independiente, o sea, sería, no, la condición inicial tiene que ser
tiene que determinar la solución. Entonces, buscamos que la condición inicial sea determinante en la solución y buscamos que justamente esta exista. Entonces buscamos que, como les dije, que la condición inicial nos determine una única solución y que además obviamente esa solución exista. Entonces, bueno, ahora por tiempo no va a poder seguir, pero la próxima clase vamos a partir con una pequeña definición en realidad que son más recordatorios, que puede que sea algo que hayan visto en otros cursos de cálculo, que son las bolas abiertas y bolas cerradas, o intervalo abierto, intervalo cerrado. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de eso, porque el teorema con el que vamos a presentar el tema de la existencia y unicidad tiene que ver con conjuntos que sean abiertos o cerrados. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de ese tipo de definiciones, vamos a hablar un poquito de qué son esos conjuntitos y ahí vamos a presentar este teorema del cual estoy hablando. Entonces eso, pero eso lo dejamos para la próxima clase. Cuídense, que estén bien. Chau, chau. Ya, Chao, profe, profe. muchas gracias, Gracias. cuídese. Chao, cuídate. Chau, chau, que estén bien.